La presente exposición la voy a hacer en 4 partes, por favor. La primera son algunos conceptos generales de los bancos centrales. Lo que quiero hacer aquí es unificar criterios. Todos los bancos centrales autónomos tienen casi las mismas características. La segunda parte, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no?, desde su fundación hasta el momento en que se maneja de manera autónoma. Los principales indicadores macroeconómicos, ¿no? El Banco Central maneja el desenvolvimiento de la inflación, maneja el desenvolvimiento del tipo de cambio, maneja el desenvolvimiento de la tasa de referencia y maneja el desenvolvimiento y el desarrollo de las reservas internacionales netas. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que arribamos acerca de una institución, ¿no?, autónoma y una institución que es conducida por un conjunto de economistas los más destacados del país? El Banco Central de Reserva del Perú es la institución que creo que conserva a los mejores economistas del país. Nadie puede entrar a trabajar al Banco Central de Reserva sino a través de un concurso que hacen los veranos, en donde se presentan los mejores alumnos de economía de las distintas universidades del país. Los 3 primeros puestos de ese concurso, que se presentan 500 y solamente estudian 30, no son los que se quedan a trabajar en el Banco Central. El Banco Central de Reserva tiene la mayor cantidad de economistas con maestrías. Algunos de ellos tienen 1, 2, 3, 4 maestrías y algunos de ellos tienen 1, 2, 3 doctorados. Yo creo que es la institución que desde el punto de vista económico tiene la mayor potencia en preparación académica. Entonces empecemos la exposición, el Banco Central y algunos conceptos generales. ¿Qué es y cuáles son las funciones de los bancos centrales? El Banco Central es una institución pública que se encarga de la emisión de billetes y de las monedas, y asimismo de la aplicación de un conjunto de políticas monetarias en un país, ¿no? Entre sus funciones, lógicamente, la primera de ellas, como se puede observar, es la de emitir dinero. La segunda de ellas es la de controlar la inflación. La inflación es uno de los mayores males, ¿no?, de los más pobres. Es el impuesto a los más pobres. Si sube la inflación, el pobre pierde su poder adquisitivo. Si sube la inflación, el pobre no tendrá menor capacidad de poder comprar productos. El rico o el de mediana riqueza o el que se encuentra en la mitad de la tabla no sufre tanto. La tercera es custodiar las reservas de divisas y la última es intervenir en el mercado cambiario. Y son funciones, ¿no?, de todos los bancos centrales del mundo en general. Los principales bancos centrales, vemos la foto de la izquierda, es la sede central del Banco Central de Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed. La Fed juega un papel preponderante con sus decisiones que afectan de manera directa a todos los bancos centrales del mundo. La Fed afecta la tasa de referencia y afecta la tasa de referencia de todo el mundo. Y lógicamente cualquier decisión que ella tome tiene afectaciones directas en el mundo en general. En el caso de Europa, los países europeos se han juntado a través del Banco Central Europeo, que está ubicado en Alemania, y sus decisiones no son ahora colectivas. Ya no hay bancos centrales en España, ni en Francia, ni en Suiza, ni en Suecia, ni en Alemania, ni en Italia, sino todos están unidos por un banco central no europeo,
¿no? Tomando las mismas características de la Fed de los Estados Unidos, mientras la Fed lo hace en dólares, ¿no? El Banco Central Europeo lo opera en euros. La gran mayoría de los países del mundo tienen bancos centrales, ¿no? Pero hay algunos que no cumplen, ¿no?, la función de emisor de monedas porque han tomado la decisión de manejarse a través del dólar. Y es el caso del Ecuador, de El Salvador y de Panamá en América Latina. Estos países han adoptado al dólar como moneda oficial y de esa manera han perdido el control de la política monetaria. Eso mismo también ocurre en Europa con la decisión del euro y la decisión de que ya no tienen bancos centrales, no los países de Europa, sino solamente la sede del Banco Central Europeo ubicado en Alemania, que se toman decisiones sobre el propio euro. Los principales bancos centrales de América Latina está el Banco Central de Reserva del Perú, el Banco de México, el Banco Central de El Salvador, el Banco Central de Chile, el Banco Central del Ecuador, el Banco Central de Uruguay, de Paraguay, el Banco Central de Brasil, el Banco Central de El Salvador y el Banco Central de Colombia. Son entidades autónomas, no le prestan dinero al gobierno. Hasta el año 1992, el Banco Agrario, el Banco Minero, el Banco Industrial necesitaba dinero y el Banco Central de Reserva del Perú les daba dinero. Y eso generaba evidentemente emisión de dinero, mayor inflación. El único banco central que le presta al gobierno está en el lado derecho y es el Banco Central de la Argentina, que no tiene acceso al crédito y recurre el país a su Banco Central para generar la liquidez que requiere la nación. Y así era en el Perú hasta 1992. De 92 en adelante somos autónomos, el Banco Central es autónomo, sus decisiones no son cuestionables y sus decisiones permiten manejar varias variables y creo yo que lo hacen bastante bien a pesar de las circunstancias. La segunda parte de la exposición es el Banco Central de Reserva del Perú, que se crea el 9 de marzo de 1922 en el gobierno de Augusto B. Leguía y el objetivo central es el ordenamiento monetario del país. Sus principales funciones eran el control de la inflación, la intervención bancaria, la emisión de billetes y monedas, y aquí podemos observar la libra de oro en moneda de 1922 y la media libra en papel correspondiente a 1922 y una fotografía de la ubicación del Banco Central de Reserva en 1922. Durante los años 29 y 30 que se produce la Gran Depresión económica de los Estados Unidos, debido a la caída de los precios y las restricciones del crédito internacional, el Banco Central de Reserva invita al profesor Edwin Kegmerer para que los asesore. La denominada misión Kegmerer en 1931 plantea un conjunto de recomendaciones entre las cuales se encontraba la creación del Banco Central de Reserva del Perú, siendo su principal función la estabilidad monetaria. De esta manera, desde el 18 de abril del 31 se presenta ante el directorio del Banco Central la creación del Banco Central de Reserva del Perú y de esta fecha se estableció el sol de oro como una nueva unidad monetaria. Estas son las instalaciones del Banco Central, se construyeron en 1977 y operan hasta la actualidad, como se puede observar en la fotografía.
En el lado derecho están las funciones del Banco Central de Reserva, tal como lo dice la Constitución no política del Perú. Primero, regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Segundo, administra las reservas internacionales. Tercero, emite billetes y monedas e informa periódicamente el comportamiento, el desenvolvimiento de las finanzas internacionales. El marco legal del Banco Central de Reserva del Perú ¿no? Es el capítulo 5 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y la Ley Orgánica y Estatuto del Banco Central de Reserva del Perú. Es fundamental que el Banco Central de Reserva esté en manos, ¿no? de especialistas en política monetaria. Es más, los estatutos dicen que debe ser economista y especialista en la materia. El actual presidente, el señor Julio Velarde, es un economista de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría y estudios de doctorado en Brown, en los Estados Unidos, está desde el 2006 como presidente del Banco Central, antes fue director del Banco Central, presidente de la FLAR, presidente del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, y yo creo que es una persona adecuada para continuar con los destinos del Banco Central. El Banco Central tiene que estar en manos de economistas especialistas en el tema. 4 directores nombra el Ejecutivo, entre ellos 1 el presidente y 3 directores más. Y 3 directores nombra el Congreso. Quiero hacer hincapié que el Congreso el año pasado nombró 3 directores, un economista, un ingeniero industrial y un ingeniero agrónomo. 2 de ellos no tienen vinculación con política monetaria, no son de la especialidad. Craso error. El Banco Central tiene que estar en manos de economistas vinculados al tema de política monetaria. Y los vinculados al tema de política monetaria son todos aquellos que enseñan política monetaria en el país, en las distintas universidades del país, y de allí podrían no recogerse esos currículums de esos profesores que podrían hacer una destacada labor en el Banco Central. Tienen que ser economistas y tienen que ser conocedores de la materia. No cualquier economista es conocedor de la especialidad de política monetaria. ¿Cuáles son los principales indicadores, ¿no? que maneja el Banco Central, ¿no? para buscar la estabilidad económica y financiera? A través de operaciones de mercado abierto, a través de operaciones de descuento, a través de operaciones cambiarias, operaciones de mercado abierto que son operaciones que hace con el sistema financiero. De la misma manera, con el sistema financiero, operaciones de descuento, operaciones de compra y venta de dólares. A través de estos 3 instrumentos, el Banco Central busca la estabilidad económica financiera en 4 variables que son fundamentales para el desenvolvimiento de la economía peruana. La primera de ellas es la inflación. La primera de ellas es la inflación. La inflación proviene del latín inflatio. Inflatio quiere decir inflar. Inflar no es otra cosa que el incremento o el aumento de los precios de los bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. La administración de la inflación la tiene el Banco Central.
La cuantificación de la inflación la tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que como siempre todos los 30 de cada mes, ¿no?, o el último día de cada mes, nos dice cuál es el resultado de la inflación del mes anterior. Hoy, 1 de septiembre, ya tenemos el resultado de la inflación del mes de agosto. En otros países, los resultados se dan después de 10, 12, 15 días, y en el caso argentino, a veces no se dan ni los resultados, ni oficiales ni no oficiales. Pero en el caso peruano, el Instituto Nacional de Estadística es un reloj del resultado de la inflación y por lo tanto ya tenemos la inflación correspondiente al mes de agosto. Regresa al anterior, por favor, Daniel. La inflación en el Perú desde 1992 está muy bien manejada por el Banco Central de Reserva. Durante los años 2010 al 2020, la inflación promedio ha sido de 2.6. El rango meta de la inflación que tiene el Banco Central es estar entre 1 y 3%, como pueden observar en la gráfica. En la gráfica tenemos 12 años, de 2010 hasta el 2021, y solamente el 11, el 14, el 15, el 16 y yo creo que el 21, la inflación ha estado por encima del 3%. Por lo tanto, de los 12 años analizados, 8 hemos estado dentro de la meta, ¿no?, y 5 estamos fuera de la meta. Pero la inflación promedio durante 10 años ha sido del 2.6. Esta es la inflación del presente año, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, como les decía hace Muy un orientado momento. en sus comentarios en contra del gobierno. ¿Por qué? ¿Serían tan amables, por favor, de cortar los comentarios para después yo desarrollar todas las preguntas que quieran, por favor? Les decía que esta es la inflación correspondiente al presente año. No tenemos resultados negativos en el mes de febrero y el mes de abril, y tenemos resultados altos desde mayo, junio, julio y agosto, y los resultados altos se deben fundamentalmente a una mayor demanda de dólares, salida de dólares, que ha provocado que el tipo de cambio se haya elevado de manera considerable, como vamos a ver más adelante, y hemos pasado de un nivel de 3.626, ¿no?, hasta un nivel de 4.1. En un solo año, prácticamente la depreciación ha sido casi 13%, 12.99, cuando en los últimos 10 años la depreciación del Perú, como lo vamos a ver más adelante, fue de 25%. La variación del tipo de cambio ha provocado, ¿no?, que los productos importados suban. No somos abastecedores de todos los productos necesarios para nuestro consumo, y eso ha provocado que suba la inflación. También se han incrementado los precios de los alimentos, de algunos productos en el exterior, como resultado de la casi culminación de la pandemia para algunos países, en donde han subido los precios de los alimentos. También ha subido el precio del combustible. Pero si a mí me preguntaran cuál es la proporción del incremento de la inflación local por incertidumbre y cuál es la proporción, ¿no?, por efecto
no importado, yo diría que efecto importado es 30% e incertidumbre política es 70%. La siguiente, por favor. Este es el resultado de la inflación de algunos países de América Latina. Observemos Ecuador, que repito, tiene, ¿no?, una moneda dólar, ¿no? El Ecuador tiene un nivel inflacionario negativo, 0,93 para el año pasado, 1, -1 para el presente año. Bolivia pasa de 0,67 a 2,60. Perú pasaría de 2,15 a 3,40, ¿no?, estando por encima del nivel meta del Banco Central. Colombia pasa de 1,61 a 3,7, Paraguay pasa de 2,2 a 3,8, Chile pasa de 3 a 4,40, México pasa de 3,15 a 4,58, Brasil pasa de 4,52 a 5,80, Uruguay pasa de 9,41 a 7,08, disminuye, y Argentina pasa de 36,1 a 48,4. Como se puede observar, casi todos los países de América Latina sube su nivel inflacionario en el 21. El nivel inflacionario del 20 fue bajo, y fue bajo porque hubo poco consumo, y hubo poco consumo porque nos pasamos muchos días en una situación de aislamiento, y el aislamiento condujo a que los niveles, ¿no?, inflacionarios fueran bajos el año pasado. Este año se produce, como dije hace un momento, un incremento del precio de los alimentos, un incremento del precio de los combustibles que afecta de una u otra manera a algunos productos, y lógicamente con un tipo de cambio alto, ¿no?, los insumos importados determinan que el precio final no sea elevado. Y el ejemplo de siempre: el maíz que comen los pollos es importado, entonces sube el precio del maíz, sube el precio del pollo y de los huevos. El insumo, no, trigo para la fabricación del pan y de los fideos es importado, sube lógicamente por efecto del tipo de cambio el trigo, y determina el incremento del precio del pan y del precio de los fideos. Lo mismo ocurre con el tema del combustible. Como han podido observar, todos los combustibles han elevado sus precios, y pronto, lógicamente, los transportistas locales, interprovinciales, no estarán exigiendo el incremento de los precios, ¿no?, de sus pasajes, porque ha subido evidentemente el precio del combustible. La siguiente variable que también maneja el Banco Central es la variable tipo de cambio. Tipo de cambio no es otra cosa que la relación que existe entre una moneda y otra, el sol con respecto al dólar. El Banco Central interviene en el mercado bancario para tratar de reducir la volatilidad del tipo de cambio de acuerdo a choques cambiarios. Lo que trata de hacer es que el tipo de cambio sea programático, trata, ¿no?, de que no existan cambios tan profundos en el tipo de cambio, tiene choques transitorios para evitar fluctuaciones excesivas, choques permanentes para buscar adaptaciones graduales. Durante los años, como se puede observar en la gráfica de la derecha, durante los años 2010 al 2020, el tipo de cambio del Perú fue en depreciación el más bajo con respecto al dólar de América Latina. En 10 años se depreció 25,27. Chile se depreció 39,87. México en 10 años 52,11. Colombia 67,13. Brasil 197,97. Y Argentina 2.112%.
en el término de 10 años. Esta es la evolución del tipo de cambio sol-dólar 2021. Empezamos, el 4 de enero del 2021 con un tipo de cambio, como se puede observar en la gráfica, de 3 soles .624. Y empieza a distorsionarse, y la primera pasamos el 8 de abril a 3.593, vísperas del proceso eleccionario del 11 de abril, y también por aplicación de políticas monetarias ultralaxas de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Luego, el tipo de cambio, el 12 de abril de 2021, posteriores a las elecciones generales, llega a 3.639. La incertidumbre por la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, 27 de abril de 21, nos lleva a un tipo de cambio de 3.836. Luego, el lunes posterior a la segunda vuelta electoral, el 7 de junio del presente año, el tipo de cambio se va a 3.903. El 30 de junio del 2021, la FED anuncia posibles alzas en la tasa de interés de los Estados Unidos que afecta al mundo en general, y el tipo de cambio va a 3.856. El Jurado Nacional de Elecciones proclama a Pedro Castillo como presidente de la República el 19 de julio del 2021, y el tipo de cambio va a 3.935. El primer mensaje de la nación del presidente Castillo, luego el nombramiento de ministros, y el tipo de cambio salta a 406. Hoy día, a pesar de las permanentes intervenciones del Banco Central, un día 30 millones, otro día 20 millones, otro día 100 millones, oportunidades que interviene el Banco Central, el tipo de cambio se encuentra en 4.1. Si nos vamos hasta el mes de diciembre, yo tengo dos opciones que creo que pueden darse. La primera es mantenernos en 4.10 en el transcurso de todo el año. Y la segunda, si hubiera estabilidad política, si hubiera un conjunto de ministros de Estado, gestores, especialistas, cada uno de ellos en sus propios temas, yo creería que el tipo de cambio podría ir a niveles de 3.7. ¿Y por qué digo eso? Porque el nivel de las exportaciones peruanas, que el año pasado fue 45.000 millones, este año va a ser 55.000 millones de dólares. ¿Y por qué razón? Porque la China está comprando minerales peruanos, sobre todo el cobre, a precios elevados, porque está fabricando ya los vehículos eléctricos. Por lo tanto, necesitan todo tipo de mineral, y los minerales han alcanzado precios elevados. A pesar de las circunstancias que dicen que se han retirado 15.000 millones de dólares del país y se han ido a distintos países del mundo, que los peruanos están comprando inmuebles en Miami, en España, en Orlando, en Nueva York, etcétera, a pesar de las circunstancias, el Perú está exportando niveles elevados de minerales, no en volumen, sino en precio, y eso ha determinado que la afectación de las reservas, como vamos a ver más adelante, no se hayan afectado de manera considerable, y de esa manera, el volumen que han retirado los peruanos ha sido compensado con el nivel de exportaciones.
pero si habría estabilidad política, no. Yo considero que el tipo de cambio puede regresar a niveles no razonables. Recuerden esos días en donde dijeron que cambiarían 4, 5, 6 ministros de Estado, cómo el tipo de cambio bajó y cómo el tipo de cambio y cómo la bolsa de valores regresó a resultados positivos. Aquel día que el presidente de la República no dijo que el señor Julio Velarde iba a ser presidente del Banco Central, el tipo de cambio bajó de 4.05 a 3.93. Entonces creo que si hubiera estabilidad política, el tipo de cambio podría regresar a niveles razonables. Y si el tipo de cambio regresa a niveles razonables, la inflación baja y el precio de los productos regresaría también a niveles razonables. Otra variable fundamental es las reservas internacionales netas. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Son las reservas en activos, ¿no? En moneda, en oro, en depósito, en dólares, en euros que tiene el Banco Central de Reserva, más lo encajado en operaciones en soles y dólares que tiene el Banco Central de Reserva y que lo tiene para hacer frente a cualquier adversidad, a cualquier situación de crisis. Y como se puede observar en el cuadro de la derecha, las reservas peruanas vienen creciendo. Si bien es cierto que decrecen del 17 al 18, del 18 pasamos de 60.121 a 68.316 y desde el 19 nos pasamos a 74.707 en el 2020. En el presente cuadro se puede observar el comportamiento de las reservas desde enero del presente año. Empezamos en un nivel de 76.474, pasamos en febrero a 76.029, a 79.922, en abril cae a 77.064, en mayo 73.069, en junio 71.892, en julio 71.501 y en el mes de agosto, 25 de agosto, hace unos días, a 75.422. A pesar de las circunstancias, a pesar de esos 15.000 millones que dicen que han retirado los peruanos, el nivel de reservas es elevado. No va a haber corralito como Argentina. Podría haber la posibilidad de un corralito si el nivel de reservas estuviera en 10, en 8, en 9, en 11, pero con un nivel de reservas tan elevado no habrá corralito y con un nivel de reservas tan elevado existe la satisfacción de que se va a poder pagar toda la deuda externa. Las reservas no las van a poder tocar, las reservas no se tocan. Muchos, ¿no?, quienes no conocen de economía creen y dicen, pero si habiendo tantas reservas, ¿por qué no se usan para solucionar exigencias sociales? Las reservas, repito, son depósitos a plazos, son billetes en dólares y en euros y también en yenes, ¿no? Son dinero de encajes, encaje en soles y encaje en dólares, encaje en soles alrededor del 4% de lo que se encaja en soles y 35% de lo que se encaja en dólares, pero no se pueden tocar. Solamente podrían tocarse ante un cataclismo, una guerra, una epidemia, y en la epidemia sí se tocaron para hacer el programa de reactiva.
Y sí se tocaron porque se hizo el programa Reactiva, en donde se prestó dinero a las empresas grandes, medianas y chicas a tasas de interés entre el 0,1 hasta el 1,5, 1,7%. Por lo tanto, las reservas sirven para hacer frente a la adversidad de choques y solamente pueden tocarse para cataclismos, terremotos, ¿no? Y condiciones de la naturaleza, o como se le dice, condiciones de Dios. Las reservas, de acuerdo a la teoría económica, tienen una relación con el número de meses de importación. Y dice la teoría económica que debería de servir para 8 meses de importación. Y en el caso peruano, ¿no? Como se puede observar, en el 19 eran 20 meses de importación y en el 20, 25 meses. En el caso brasilero, 23 meses en el 19, 15 meses, ¿no? En el 20. En el caso de Colombia, 12 en el 19, 11, ¿no? En el 20. Bolivia, Chile y México sí están en una zona complicada porque lo que dice la teoría económica, el nivel de la RIN, de las reservas internacionales netas, debería estar por encima de 8 meses de importación. Otra variable es la tasa de referencia. ¿Qué cosa es la tasa de referencia? Es una tasa política monetaria, es la tasa promedio que fija el Banco Central, ¿no? Entre operaciones activas y pasivas, y lo que hace a través de la tasa de referencia promedio es elevar, ¿no? La tasa activa y la tasa pasiva o reducirla. Cuando eleva la tasa, comprime a la economía, pero reduce la inflación. Cuando reduce la tasa, ¿no? Colabora con el desarrollo y desenvolvimiento de la economía, ¿no? Y reduce la inflación. La tasa de referencia tiene una política restrictiva y tiene una política expansiva. Restrictiva, ¿no? Siempre y cuando sube la tasa, y expansiva siempre y cuando baja la tasa. Durante el 2020 la tasa de referencia se mantuvo en un nivel de 0,25. ¿Qué querría decir eso? Que en una situación de pandemia, una tasa de referencia tan baja hace que los créditos sean más baratos y trata de desarrollar la economía. Si el crédito es barato, los empresarios van a tomar créditos y van a desarrollar la economía. Y comprime la inflación. Es por eso que la inflación el año pasado fue muy baja, de 2%. Podemos observar, pues, en la gráfica del costado derecho, la evolución de la tasa de referencia peruana, que era de 2,25, y el 11 de marzo, ¿no? Después de la declaración del COVID a nivel mundial, pasa a 0,25 y la mantiene durante muchos meses tratando de que la economía pueda desarrollarse y buscando que la inflación sea muy baja, como fue el año pasado. Durante 16 meses, la tasa de interés de referencia se mantuvo en 0,25. Ojo, entre las más bajas del mundo. Sin embargo, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en el mes de agosto, el 12 de agosto, ha decidido aumentar dicha tasa a 0,50. ¿Cuál es la principal razón de ese aumento? Es de tratar de corregir la alta inflación. Y yo estoy seguro que los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, 4 meses que nos faltan, va a corregir la alta inflación, va a haber menos masa monetaria en el sistema, por lo tanto la inflación en esos 4 meses va a ser baja.
Pero al aumentar la tasa de interés, se está arriesgando el dinamismo de la actividad económica, porque al subir no medio punto de 0,25, perdón, 25 puntos de 0,25 a 0,50, estoy haciendo que las tasas activas y las tasas pasivas del sistema bancario suban. Entonces, como se puede observar en la gráfica izquierda, nos manteníamos un nivel de 2,25, pasamos en pandemia a 0,25 para fomentar el desarrollo de la economía, nos encontramos en una inflación alta y la tasa de referencia sube a 0,50. Esta gráfica muestra el desenvolvimiento de las tasas de referencia en América Latina, del 2020 al 2021. El segmento de recta de color rojo está referida a Perú. Se inicia en 2,25, baja durante 16 meses a 0,25 y sube el 12 de agosto a 0,50. El segmento de recta de color celeste o azul es la de Chile, empieza en 1,75, baja a 0,25, sube a 0,50 y termina en 0,75. Está privilegiando la inflación, pero está no opacando el desarrollo de la economía. El segmento de recta de color amarillo está referido a Colombia. Colombia empieza en 4,25, baja hasta 1,75. La de color verde oscuro está referida a México, empieza en 7,25 y termina en 4,50. La de color morado es la de Bolivia, empieza en 2,78, baja y se mantiene prácticamente en 2,96. Y finalmente la de verde clarito es la de Brasil, que empieza en 4,50, baja y vuelve a subir hasta niveles de 4,25. ¿Qué quiero decir? Que todos los países de América Latina tomaron decisiones de bajar las tasas de referencia durante la pandemia para tratar de que la inflación sea baja y para tratar que la economía tuviera resultados positivos con créditos baratos. Pero como ha empezado a ocurrir que empiezan a subir todos los precios como resultado del casi fin de la pandemia en algunos países del mundo, los alimentos suben, sube el precio del combustible, entonces los bancos centrales de América Latina empiezan a privilegiar la reducción de la inflación y ajustar el desarrollo de la economía, como se puede observar en esta gráfica. La última parte de la presentación corresponde pues a las conclusiones, ¿no?, a las que ha arribado en el desarrollo de la presentación. El Banco Central de Reserva es una entidad pública que se dedica a la emisión de billetes y monedas, al diseño de políticas monetarias en el país, y en 1922 se creó el Banco Central de Reserva y en el 31 se transformó en el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no?, como resultado de la misión Kemmerer. Entre las principales funciones del Banco Central de Reserva, que es similar a todas las funciones de las entidades autónomas bancos centrales del mundo, está la regulación de la moneda, del crédito del sistema, de la administración de las reservas internacionales netas, de la emisión de billetes y de monedas y de informar periódicamente las finanzas internacionales o nacionales. El Banco Central de Reserva realiza operaciones de mercado abierto, tanto de descuento y cambiarias, buscando la estabilidad económica y financiera del país,
reflejadas en 4 niveles de variables. 1, la inflación; 2, el tipo de cambio; 3, la tasa de interés de referencia; y 4, las reservas internacionales netas denominadas RIN. Durante los años 2010 al 2020, la inflación promedio del Perú fue de 2,6, es decir, que estuvo encajada en la meta que tiene el Banco Central de tener una inflación entre el 1 al 3%. En el año 2021, la mayor demanda de dólares, la salida de capital del exterior, el deterioro del tipo de cambio ocasionado por la incertidumbre política ha impulsado la inflación al alza, situándose en un nivel de 4,53 entre los meses de enero a agosto. Es decir, en el presente año no se ha alcanzado 4,53. Y en los últimos 12 meses, desde septiembre hasta agosto del presente año, 4,95. Razón por la cual estos 4 últimos meses del año la inflación deberá de ser baja para tratar de alcanzar un nivel de 3,4 durante el 2021. En los últimos 10 años, el sol peruano ha sido una de las monedas más fuertes de la región. Como decía, alcanzó un nivel de 25% de depreciación en 10 años, seguido de Chile. Durante el 2021, el tipo de cambio se ha apreciado a 12,03, alcanzando un nivel de 4,06. Las reservas internacionales netas del Perú se mantienen en niveles saludables, a pesar de las intervenciones cambiarias que viene realizando el Banco Central de Reserva diariamente. Al 22 de agosto, no hace muchos días, las reservas internacionales acumulan un nivel de 73.891 millones de dólares. Luego de 16 meses de política monetaria expansiva, el Banco Central de Reserva ha decidido aumentar la tasa de referencia a 0,50 con el objetivo de reducir la inflación coyuntural. Yo creo que este año va a subir la tasa de referencia 25 puntos más y probablemente terminemos en 0,75. Y yo creo que el próximo año nos vamos a ubicar en un nivel de tasa de referencia de 1,5. El Banco Central de Reserva va a privilegiar la inflación que el desarrollo de la economía peruana. Es decir, los créditos van a ser más caros, pero se va a privilegiar la inflación. Y la razón de privilegiar la inflación es porque la inflación constituye el impuesto perverso para los más pobres. Antes, con un sol podías comprar 5 panes. Ahora, con un sol podrás comprar únicamente 3 panes. Y si se redujera la inflación y si hubiera la estabilidad política soñada, ¿no?, el tipo de cambio podría regresar a niveles de 3,7, 3,8, porque hay cualquier cantidad de dólares en el Perú como resultado de un nivel de exportaciones de alrededor de 55.000 millones de dólares. De esta manera he terminado la presentación y quedo pues a vuestra disposición, ¿no?, a las preguntas que ustedes consideren conveniente